Psicoanálisis para el mundo. Casos psicoanalíticos, de la Tierra del Sol a la Tierra de Fuego. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para quienes nos escuchen. ¿Cómo va todo por allá? Sí, aquí, ahorita que estamos grabando, pues aquí son las 11 de la mañana aquí en México, aquí en el estado de Oaxaca, donde nos encontramos, donde tiene su sede el Instituto de Estudios e Investigación Psicoanalítica. Y sí, un saludo a quienes nos escuchan y nos escucharán, esperemos en un futuro. Y Bien. Vos sabés, Alejandro, que yo al capítulo de hoy lo pensaba y lo diagramaba en mi mente, más parecido a una entrevista, que hasta ahora no es como lo habíamos hecho, pero le cuento un poquito a la audiencia de antemano que la idea de hoy era hablar un poco del psicoanálisis comunitario, que es una cuestión que muchas veces la gente no une o desconoce o para muchos es extraña. Y digo, estaría buenísimo que podamos explicarlo y me gustaría ir preguntándote, porque además no es a lo que yo me dedico, entonces también está bueno para mí. Un poco de qué va el psicoanálisis comunitario en principio y después si quieren tomar su institución como ejemplo, me parece que estaría bueno para saber qué pasa, digamos, en acción, en el campo. Claro que sí, creo que ahorita que menciona tomar la institución como ejemplo al INEIP, que son por sus siglas, creo que nuestra historia y nuestra relación con lo que le llamamos ahorita psicoanálisis comunitario, pues tiene que ver con nuestra historia como instituto. Y como creo que toda historia, pues no, también está definida en este caso, por quienes fundamos el instituto o quienes tuvimos la iniciativa, que fuimos tres al inicio, pero en ese sentido fui el principal promotor de este grupo inicial de psicoanalistas y de ahí, pues, como se dice aquí en México, para el real, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros tiene que ver con la historia de que cuando regreso de mi formación, después de varios años a mi estado, a la ciudad de Oaxaca, estamos hablando de eso, fue hace 10 años, pues yo venía de visita, pero la mera verdad, un tanto descuidado al respecto de lo que se hacía en psicoanálisis acá. Fue hasta que me separo del grupo anterior y que finalmente al que pertenecía, donde me formé, que regreso a Oaxaca y pues en el transporte público, en el autobús, en las reuniones, me preguntaban a qué me dedicaba, qué hacía, les decía, soy psicoanalista y decían, bueno, pero eso qué hace? Pues se trata del psicoanálisis. Y lamentablemente era así ¿y eso qué es? ¿Sí? Es decir, ni la palabra se relaciona, ¿no? Y aquí tenemos no sé si llamarle un vicio, ¿cómo sería? Ya ve que Freud habla de el alma, la vida psíquica y del mundo, el universo psíquico, ¿no? El aparato anímico. Entonces, cuando uno así, pues entusiasta en ese momento, dice, no, pues nos dedicamos a la vida psíquica, a la investigación. Y aquí, no sé si allá en Argentina, aquí pulularon en una época personajes místicos que se dedicaban a lo psíquico, pero desde lo místico, ¿no? ¿No? Entonces, siempre decían lo psíquico y nos relacionaban con esa parte mágica, mística, y le digo, no se trata de esto. Entonces, ahí a partir de esos primeros días de ese encuentro, pues surgió la necesidad en mí de que no necesitamos que el psicoanálisis se conozca. Algo tan absurdo que se puede pensar, a lo mejor en Argentina, pero aquí era así de, ¿cómo es que no conocen ni la palabra psicoanálisis? Entonces para mí me pareció algo bastante grave, ¿sí? Pero como yo inicié en el psicoanálisis aquí en Oaxaca, pues recordaba y tenía esos vestigios allá en la memoria de esos psicoanalistas con los cuales yo tuve el primer encuentro con el psicoanálisis. Y yo decía, me surgió el interrogante, entonces, ¿qué pasó con esos psicoanalistas? ¿Qué han hecho? Y lamentablemente, pues me fui percatando que pues están refundidos en el consultorio. Oaxaca me atrevo a hablar de Oaxaca porque es mi estado. Claro, nadie me va a decir, ay, estás hablando mal de Oaxaca, ¿no?
o de los oaxaqueños, ¿no? Entonces, y por otro lado, también puedo hablar más de los psicoanalistas porque me dedico a eso. Entonces, como dice Freud, a partir de esta justificación, somos ciertos, tenemos un carácter particular. No es, si lo podríamos definir psicoanalíticamente o clínicamente, digamos, tenemos una tendencia a la obsesión, ¿sí? Más que a la histeria, que es hermosa la histeria, pero muy cuadrados, muy celosos, un tantito paranoicos, ¿sí? Entonces, somos muy buenas personas, muy buena onda, amigables, cálidos en el trato, pero de repente cuando se tratan este tipo de cosas intelectuales, un cierto recelo con a quien dentro del gremio al que pertenezcas, porque eso no es exclusivo del psicoanálisis. Me toca tener un contacto también con lo que es el arte, principalmente el teatro, y igual se repite el fenómeno. Entonces, esa fue mi preocupación. Empezamos a trabajar, a reunir para formar el instituto. En eso estábamos. Ay, es que otra cosa me acordé de la anécdota, porque además otra cosa que sí tienes que saber, Paz, es que soy peleonero. No, no me gusta que se hable mal del psicoanálisis, o que, ¿cómo se llama? Algo, por ejemplo, algo que menciono normalmente, es que a mí me gustaría que en alguna conferencia, algún taller que doy, alguien me dijera y se levantara, es que el psicoanálisis es, eso que se dice hoy del psicoanálisis, es obsoleto, no se actualizan, no sirve, muchas cosas que se dice del psicoanálisis hoy. Y yo digo, yo quisiera que alguien se levantara y me dijera eso, porque con el trabajo comunitario que hacemos de sacar el dispositivo clínico a la comunidad, difícilmente tenemos enormes argumentos para demostrar que hoy más que nunca el psicoanálisis es necesario para restaurar lo que es el tejido social y el bienestar de las personas, el bienestar psíquico de las personas. Y que se puede Entonces, pensar como herramienta actualizada, porque creo que en lo que es injusta la lectura del psicoanálisis como viejo, digamos, o como poco usable, es en esto de no releerlo con un contexto actual, de no ponerle, digamos, a la herramienta una lógica de lo que se está viviendo hoy por hoy, que si bien en muchas cosas se diferencia de la de hace 200 años cuando fue creado, en definitiva, sigue hablando de la subjetividad, sigue teniendo que ver con la vida psíquica, sigue teniendo que ver, como vos bien decías, con el entramado social. Me parece que hay algo de esto, que no por tener 200 años de origen ha quedado exactamente en el mismo lugar de su origen, digamos. No tiene sentido pensarlo así. algo que, por ejemplo, mire, algo que normalmente me llevó el ejercicio y la separación del grupo en al cual pertenecía fue a que yo finalmente caí sobre mis hombros lo que es la responsabilidad de la transmisión, la formación de analistas. Entonces, hoy, por ejemplo, dentro del instituto tenemos muy bien organizado el protocolo de lo que es la formación de los analistas y una claridad al respecto de lo que es la formación de las analistas. ¿Cuál es la diferencia entre una licenciatura, una maestría y la formación del psicoanalista? Entonces, entre esto que menciono y que menciona acertadamente al respecto de la actualidad del psicoanálisis, dejó un momento en este recorrido, dejó de ser teoría para ser práctica. Y de ahí la práctica para hacer teoría, para teorizar. Es ahí donde podemos vislumbrar disculpa por la expresión, el monstruo que era Freud. No sé, desconozco qué tenía ese hombre en su cabeza. La genialidad, porque va más allá de la genialidad, es haber encontrado un método el cual permite descubrir esas profundidades y mostrárselas en el campo clínico al paciente. Uno dice, ¿en qué momento este hombre generó esto? Ahora, a mí me encanta la expresión que utiliza
valga la redundancia, expresiones de la vida psíquica. No habla de algo estático, ¿sí? Habla de algo que es dinámico, me encanta su metapsicología de Freud, porque Freud la crea, y eso es algo poco que se entiende, es solamente voy a entrar, algo que puede entrar a mi campo es si se explica económicamente, dinámicamente, ¿sí? Y topológicamente, ¿sí? Entonces, si no cumple esas reglas, aquello que voy a entrar a mi campo, y esa seriedad del campo freudiano se puede tomar como, sí, pero es lo que pensaba Freud. Y uno dice, válgame Dios, ¿cómo puede haber personas que todavía en este siglo pueden pensar que una estructura teórica, esto que Freud plantea de su metapsicología, porque como se escucha extraño y a veces ajeno, es lo económico, lo tópico y lo dinámico. ¿Por qué? Porque se creó con los elementos, ojo, de una ciencia mecanicista. Y ojo, es algo que se nos olvida la historia de la ciencia y es algo que hoy, en pleno siglo XXI, está retornando la ciencia mecanicista para explicar ciertos fenómenos que la ciencia desde la biología no permite explicar. Entonces, que curiosamente ahorita no me acuerdo estos jóvenes, porque, bueno, digo jóvenes, seguramente a lo mejor tienen mi edad y no son tan jóvenes, que son de Estados Unidos, que están retomando, y uno escucha las formulaciones de la ciencia mecanicista de hoy, siglo XXI, que la están reformulando y repensando, y uno dice, es el modelo clínico de Freud. La lógica freudiana de la no contradicción, de cómo pueden concebir dos estados afectivos y no se contradicen. Entonces, pero bueno, eso de pasada. Entonces, en este encuentro, en este trabajo con la comunidad, al cual puedo atreverme a decir que aunque teníamos la idea, no sabíamos cómo hacerlo. Sí, no sabíamos cómo hacerlo. Y además, un tanto por los recursos humanos, un tanto por los recursos económicos que teníamos, no eran suficientes. A lo mejor nos hubiese auxiliado otras materias, por ejemplo, como trabajo social, ¿sí? Es que tienen estructurado su metodología de los modelos de intervención social, ¿sí? Entonces, voy a dar un salto para más o menos ejemplificar. Por ejemplo, hoy contamos, después de 10 años de ese recorrido, hoy contamos y estamos construyendo todavía el protocolo de cómo trabajar con las escuelas, porque además han cambiado mucho las cosas. Cuando nosotros iniciamos a trabajar de manera comunitaria, eso sucedió un poquito antes de que cumpliéramos el año como instituto. Nosotros tomamos no es cierto, un poquito después, estoy mintiendo, porque el instituto, nosotros la fecha que tomamos como fundación, aunque empezamos a trabajar desde marzo del 2016, tuvimos la primera ciclo de conferencias que se llamó, que fue aquí un ex convento muy bonito que es de San Pablo, muy, muy, muy bonito el centro cultural, y trabajábamos para llevar a cabo lo que así se llamó la vigencia del psicoanálisis en interrogante. De hecho, así fue, es decir, poner en cuestionamiento si el psicoanálisis es vigente. Ese fue el título de varios ciclos de conferencias, o lo que marcaba las conferencias. Entonces, eso fue en octubre, 7 de octubre de 2016, y el 7 de septiembre de 2017 acontece un terremoto en donde hay una zona aquí en Oaxaca que es el Istmo de Tehuantepec. El terremoto no solamente afectó el Istmo de Tehuantepec, afectó parte de Chiapas, los Mijes y el Estado de México, pero el Istmo de Tehuantepec fue el que se vio más afectado porque se cayeron manzanas completas de casas, ¿sí? Tú no podías llegar, por ejemplo, puedo mencionar a las comunidades, aunque no las conozcan nuestros escuchas o quienes nos ven, Rancho Gubiña, sí se le conoce a lo que es
Ay, se me olvidó, es que siempre se me quedó el nombre de Rancho Gubiña, ahorita me recuerdo, ahí fue a donde llegamos, y se podían ver manzanas completas, sin casas, escombros, ¿no? Lo mismo en Ixtaltepec, en Asunción Ixtaltepec, en Juchitán de Zaragoza y en Ixtepec. Ahí fue donde intervenimos con una brigada que es, por sus siglas es BRISEX, que es Brigada de Estabilización en Situación de Crisis. Fue algo que creamos muy rápido, creamos talleres para que las personas o los psicólogos o psicoanalistas que se quisieran incorporar al trabajo de auxilio de la atención psicoanalítica o de atención emocional, como dependiendo del campo, pues se pudieran acercar y crear el modelo de estabilización en situación de crisis. Y fuimos puedo decir que fuimos, no sé si hay otro instituto que haya permanecido durante un año de manera permanente trabajando, ¿no? Me acuerdo que mi colega Fausta y yo salíamos a las 11 de la noche el domingo. Bueno, Fausta porque es una aventurera, ya la conocerá. Se fue 3 meses a vivir al Istmo de Tehuantepec, ¿no? Se fue. Yo solamente me fui un mes y medio porque tenía pacientes acá en Oaxaca, empezaba yo a tener pacientes acá en Oaxaca, entonces viajaba y regresaba. Y después, durante un año, domingo a las 11 de la noche, regresábamos miércoles a las 11 de la noche, tomábamos el camión allá en Juchitán. No sé cómo aguantamos, porque son 6 horas de sierra, no sé, desconozco. Una vez, año después, hicimos un viaje porque nos invitaron a una boda y ahí vamos. Y yo dije, Fausta, ¿cómo es que aguantábamos este viaje? Yo me siento molido en este viaje, ¿no? ¿No? La fuerza del deseo. Sí, 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 o se sintió la vejez un año después. Entonces, así iniciamos. Ahí nace nuestro modelo, lo que le llamamos dispositivo clínico social, que finalmente es un modelo de intervención social, pero con un corte psicoanalítico que es Infancia es Destino. Pero si a mí me dicen cómo iniciamos, aquí decimos en México, para nuestros radioescuchas, para usted, Paz, decimos, estamos en México. Hay una expresión que México es tierra de nadie, tierra de todos, ¿no? ¿En qué sentido? No porque vivamos en el salvajismo, simplemente es decir, hazlo. Oye, la autoridad, sí, tú hazlo, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar por la urgencia, empezamos a ir a las escuelas a dar atención, charlas, atención psicoanalítica, a trabajar con los niños, a trabajar con algunos papás. Y llegábamos a las escuelas y siempre los maestros de una generosidad nos decían, digo una generosidad también para sus alumnos, adelante, pasen, hay necesidad en charlas. Entonces atendíamos ahí en las escuelas a los jóvenes, a los niños. Y cuando digo estábamos en México, porque era sin todo el protocolo propiamente administrativo, un consentimiento informado, sí, principalmente un consentimiento informado, una alianza bien establecida con las escuelas, todo era de palabra, era de buena voluntad, ¿sí? Entonces yo digo, qué bueno que nunca nos pasó algo, algo, pues malo en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces nunca falta la mala fe, ¿no? Entonces, resulta que nos fue bien y seguimos trabajando. Se creó finalmente Infancia es Destino, igual seguimos trabajando, pero hoy afortunadamente, que era algo, creo que una de las partes que me preguntaba en algún momento, ese tránsito de la institucionalización del psicoanálisis, ¿sí? En un proyecto comunitario, ¿sí? En donde sí se tienen que dar resultados, en donde sí se tienen que hacer evaluaciones de este tipo, porque a veces es otra idea, dicen es que el psicoanálisis no hacen evaluaciones y uno dice, Dios mío, ¿en quién fue el que se le ocurrió la idea de decir que no se hacen evaluaciones? Nuestra evaluación es de una formalidad y una seriedad que de entrada
existen momentos de ese diagnóstico, que es mejor llamarle diagnóstico, ¿no? Y ese diagnóstico diferencial que a veces es muy demorado, pero es imprescindible y paradójicamente no se puede operar sin él o no se debe operar sin él. Pero bueno, eso ya será tema de otro momento. Entonces, en una institución, además, otra cosa que hay que decir es que nosotros nos formalizamos como institución no en el 2016, pues porque estábamos más preocupados en trabajar y hasta que hicimos, oye, necesitamos formalizarla, tenemos un nombre, un logotipo, pero hay que ir al notario, ¿no? ¿No? Y a veces uno piensa que el notario, ya con el notario está formada la institución, en este caso específico, a la que nos dedicamos nosotros. Decimos, no porque nosotros, nuestra institución, en lo que se dice en la estructura del objeto social, como se le llama, que dependiendo del objeto social, aquí en México hay que dar parte a otra institución de acuerdo a tu objeto social. En el objeto social, que es la atención, y nosotros entramos en el ámbito de la salud, ¿sí? Queramos o no. Además, no sé, allá en Argentina, aquí fue muy discutido el asunto de que no es salud y no sé qué, porque no hay patología. No, ya hablaremos de eso. Pero aquí legalmente pertenecemos al ámbito de salud. Entonces, ¿a quién le tenemos que dar cuentas? Hay dos formas. Es a la Secretaría de Salud, pero aquí la Secretaría de Salud, está la Secretaría de Salud arriba y abajo está lo que son otras instituciones, como en este caso el DIF nacional y el DIF nacional, que es el DIF estatal. Entonces, ahorita ya me recuerdo las siglas. Que es quienes trabajan precisamente con la familia y las infancias, ¿no? Entonces, ante ellos tenemos que dar nuestro registro y ante otro organismo que es, ahorita no me recuerdo el nombre, es larguísimo, pero que aquí le llamamos el registro CLUNY, ¿no? Entonces, tenemos esos registros. A ellos es a los que se les da, ¿cómo se llama? Se les rinde cuentas de cuántos beneficiarios, cuántos atendimos. Hay preguntas específicas al respecto si nuestro trabajo está incidiendo en la problemática social de esa comunidad en la que estamos incidiendo, ¿no? Ahí es una prueba yo nunca me opuse a eso porque dije, órale, estás diciendo que el psicoanálisis funciona, tiene que haber resultados, no puede no haber resultados. No es metáfora, ¿sí? El asunto psíquico. ¿Por qué? Porque Freud habla de la expresión de la vida anímica, de lo que mencionábamos hace un momento. Entonces, la expresión de la vida anímica, por esa lógica y dinámica y las leyes a las que obedece, en cualquier época se va a manifestar, ¿sí? Porque no es un asunto de antojo de Freud que se le puso, sino está muy bien fundamentado. Pero bueno, habrá tiempo para eso. Entonces, en este caso, ese fue el recorrido, parte del recorrido que tuvimos. Iniciamos en el terremoto, trabajamos unos años y es decir, pero teníamos la preocupación de ir ante el notario y de ahí ante las instituciones. Y por otro lado, por la dimensión que fue cobrando el trabajo comunitario, pues es a veces no es que sea insostenible, pero económicamente es muy desgastante porque en este caso, pues prácticamente mis colegas con su voluntariado, con lo que aportan y principalmente la mayor aportación económica, pues la he hecho yo para sostener ese trabajo. Pero esto lo hago, a veces yo lo digo, esto es por un amor al psicoanálisis. Me gustaría decir, oye, está primero lo comunitario. No, yo amo más al psicoanálisis que a lo comunitario. ¿Me explico? Y eso no demerita el trabajo que hacemos en la comunidad, ¿sí? Entonces, esto inició por el amor al psicoanálisis y por ver cómo se estaba deteriorando el campo psicoanalítico aquí, no solamente en Oaxaca, en México, no se le ve ya bien, desafortunadamente. Entonces, así es como iniciamos la misma dimensión que fue cobrando el proyecto, pues nos llevó a decir, necesitamos recursos, y hace un año, un poquito más de un año, en el 2025,
el 5 de noviembre del 2025 para nosotros fue un logro. Para nosotros, hablo de nosotros, porque siempre incluyo a mis colegas, ¿no? Pero realmente en esos procesos administrativos, a propósito de la institucionalización, normalmente pues eso soy yo el que se sienta en la computadora, eso me enoja un poquito. Me enoja es un decir, ¿eh? No es que yo esté enojado. Es decir, es una expresión porque desafortunadamente el asunto de institucionalizar este tipo de cosas, como es un instituto de psicoanálisis, alguien tiene que hacer ese gasto de tiempo y ese desgaste de trabajo. Y una preocupación, por ejemplo, no sé cómo lo vivan los colegas que estén trabajando en esto o algo parecido, me quita tiempo de clínica. Sí, hubo un tiempo en que tuve que renunciar un poquito a los pacientes porque o hacía una cosa o hacía otra y si no, no avanzaba el instituto en alcanzar esa formalidad. Pero si no tienes clínica, no tienes la avidez al respecto de toda esa estructura teórica y clínica formal del psicoanálisis. Yo me percataba que al momento de dar una charla o una plática de psicoanálisis no fluía de la misma forma. Entonces eso sí me empezó un poquito como a incomodar, decir, es una lucha entre trabajar la institucionalización y la clínica, que es la piedra angular del psicoanálisis. Entonces, al paso del tiempo, finalmente logramos lo que es ser una donataria autorizada. ¿Qué significa esto? Que podemos buscar donadores y expedir un recibo deducible de impuestos, ¿no? Que hace un año fue que logramos, a propósito de esto, aquí tengo mi termo que me regalaron, Homefronts, que es una asociación, es una Fundación Banamex, que tiene unos, ¿cómo se llama? Unos dueños, no sé qué sea, de equipos de béisbol, por eso se llama Homefronts, y que ellos nos financiaron una cantidad de dinero, con lo cual se pudo establecer este consultorio en el que estamos ahorita, que es el de San Juan Chapultepec, y estamos por lograr el tercero en otra agencia que es en Pueblo Nuevo. Entonces, ahí vamos poco a poco. Nos gustaría, yo les decía a mis colegas, porque de repente se entusiasman, vamos por otra. Les digo, espérense, no somos tantos. No, Claro, porque a eso hay que sumarle la mano de obra, digamos, en términos de una cosa es tener el lugar físico o digamos, el componente simbólico de lo institucional, y la otra después es la gestión, la diaria, el estar. Bueno, toda esa parte es el famoso trabajo de hormiga, como decimos acá. École, ahorita, por ejemplo, les comparto en lo último, que era es decir, cómo es que porque muchas personas pueden decir, oiga, ¿cómo es que hablan de un modelo clínico, un dispositivo clínico psicoanalítico? ¿Cómo es llevarlo a la comunidad? Entonces, por ejemplo, ahorita, de verdad, el asunto de los protocolos nos orienta bastante, ¿sí? Entonces, ahorita, que precisamente en esta agencia de San Juan Chapultepec, surgió una situación y nos invitaron a un jardín de niños que se llama La Luz del Saber. Y puedo decir que hemos trabajado con niños, atendemos pequeñines, pero es la primera vez que vamos a trabajar específicamente en una escuela con jardín de niños, ¿sí? Sí. Y tuvimos una llamada telefónica, tuvimos la primera reunión. Y me acompañó mi colega Isabel y mi colega Inara, que la conoció, la vio hace un momentito, y fuimos, y parecería que, por ejemplo, nosotros ya llevamos nuestros formatos de relleno para hacer anotaciones de las reuniones, y en este caso soy yo el quien habla con los maestros, y ellas van tomando anotaciones. Ese día yo me quedé pensando, porque dije, muchos podrían pensar, oye, pero son como sus secretarias, son sus esos, y no, esa es una labor que no la puede hacer más que otra psicoanalista. ¿Sí? ¿Cuál? Porque sabe lo que tiene que registrar en la escucha de la reunión. ¿Sí me explico? Ya sus anotaciones llevan van impresa
esa visión psicoanalítica. Entonces, ¿por qué? Porque después de eso tenemos que hacer el diagnóstico para regresárselo a la escuela. Entonces, eso beneficia mucho que lo haga una psicoanalista, beneficia mucho porque solamente hay que hacer ciertos ajustes y entregar el diagnóstico. A eso me refiero que ya tenemos un protocolo, es decir, nos entrevistamos y les damos un diagnóstico. ¿Y qué sigue? Primero, que ellas valoren en su reunión lo que hemos expuesto y si van a coger el proyecto que hoy se llama Tejiendo Vidas, Psicoanálisis para la Infancia y la Comunidad, que es un proyecto mucho mayor que Infancia es Destino, porque incluye otros dispositivos clínicos y resulta que de ahí falta ¿cómo se llama? De ahí resulta que falta la reunión con los padres de familia, en donde tenemos que darles noticia de que tienen que firmar, con los maestros que tienen que firmar un compromiso, una carta compromiso de que ellos van a facilitar el tiempo y todo eso. Y a veces ese tipo de cosas de firmar como que hay un cierto recelo, hay que hacer una labor ahí. Al igual que nos va a tocar con los padres de familia, porque van a tener que en su momento firmar un consentimiento informado que vamos a poder hacer dinámicas con los pequeñines, que vamos a jugar con ellos, que los vamos a sensibilizar para transmitirles a esa edad lo que es la vida psíquica, lo importante que es cuidar su vida psíquica. Y también hacerles noticia que cada psicoanalista que participa en el modelo de intervención firma, ¿sí? Una carta compromiso con todos el reglamento y a lo que se compromete. ¿Me explico? Entonces, todo eso hoy afortunadamente ya lo tenemos después de tanto recorrido. Y ahorita que, por ejemplo, ahorita me encanta esa experiencia porque nos encontramos con un fenómeno que lo expusieron las maestras ese día, que también nos lo encontramos nosotros, y la situación era la siguiente: es que hay niños que tienen una carencia de amor en sus casas, no los abrazan y quieren que los abrace el maestro o la maestra, o corren y abrazan al maestro de las piernas, y ellos entran en una cierta angustia porque dicen, híjole, es que el hecho que ya un niño me toque o yo toque a un niño solamente sin malicia, se puede malinterpretar, ¿sí? Porque aquí en México el asunto del acoso y abuso sexual infantil, al menos aquí en Oaxaca, me gustaría decir que es bajo. No, no es bajo. Sí tiene un nivel considerable y se habla muy poco. Y hay demandas, hay denuncias, ¿sí? Entonces, ya a lo mejor en algún momento platicaremos sobre eso, pero son con las cosas que nosotros vamos a tener que resolver, cómo manejar esas circunstancias. Ya en su momento les diré cómo, porque ahí la verdad se me ocurrió la solución, pues es una solución psicoanalítica. Hable con el niño. ¿Sí? No tiene otra cosa más que decirle, oye, y hablarlo así en grupo. Miren, yo sé que ustedes quieren que yo los abrace, yo no puedo abrazarlos. ¿Sí? Yo también me angustio. Dígale que usted también se angustia, que hay algo que lo amenaza por fuera. Pero dígaselos, no nada más lo rechace, porque si no el niño nada más vive un rechazo. Entonces, pero bueno, ya les platicaré cómo estuvo ese discurso, pero solamente esto es para ejemplificar de cómo es llevar el psicoanálisis a la comunidad, el método psicoanalítico. Esto que ejecutamos de manera particular, lo trasladamos de lo singular a lo plural, ¿sí? Claro, afortunadamente, pues no hacemos, ¿cómo se dice? Grupos ahí de terapia grupal o eso, pues catarsis, no. Cuando se surgen esas problemáticas de que alguien se nos desestabilice, afortunadamente tenemos los recursos para saber estabilizarlo, ¿sí? Pero evidentemente, pues no haremos trabajo o terapia grupal, sino haremos algo más como un círculo de estudio, de reflexión, con una visión psicoanalítica, ¿sí? Sí. Esto es importante decirlo, con una visión psicoanalítica. Oiga, pero entonces no psicoanálisis. No, porque el psicoanálisis está muy bien delimitado, tanto
Ahorita me acordé porque siempre menciono 3 vertientes del campo psicoanalítico que no las puse yo, las pone Freud. Dice, tiene 2 vertientes, la científica y la terapéutica. Y para no entrar en discusión, a veces digo, bueno, la de investigación y la terapéutica, ¿sí? Entonces, y eso es lo que vamos y aplicamos en la comunidad. Aquí ya desde hace rato me está diciendo Inara, córtele, mi chavo. Ya lo estamos pasando. Nada, yo lo que pensaba mientras vos hablabas para preguntar más a modo de cierre, pero por supuesto, como decimos siempre acá, un cierre genera otras aperturas, ¿no? Es como una forma de decir el cierre. Esto de si notás alguna diferencia entre esos 10 años atrás, en el que por ahí el concepto de la vida psíquica tenía más que ver con lo místico, con lo telepático, con otro tipo de cuestiones alejadas, digamos, de nuestra profesión, y el posicionamiento que han logrado, no solo ustedes, sino seguramente también otros colegas y personas que han expandido un poquito más en el territorio esto del psicoanálisis y ni hablar en términos comunitarios, si vos sentís alguna diferencia, si vos notás que de ese caos y de esa cosa media amorfa que había en relación a lo que hacemos y hoy, hay como el famoso granito de arena, o lo sentís igual de caótico que al principio. No, no, no. De entrada, como instituto estamos mucho más sólidos y al respecto del conocimiento del psicoanálisis, a nosotros nos sorprendió, bueno, hemos de decir que durante esos 10 años todavía se sigue escribiendo en el Noticias. Yo dejé por la carga de trabajo de escribir, pero aquí tenemos dos periódicos estatales, que es el Imparcial y el Noticias. Nosotros, por azares del destino, llegamos a hablar con María de los Ángeles, una amiga muy entrañable que seguramente verá el video y le mando un saludo con mucho cariño. María de los Ángeles, que era la jefa de redacción del área de arte, que era la sección en donde aparecíamos. Bromeábamos mucho porque en la sección del arte está una columna venían los horóscopos. Y en esa columna, al ladito, venía Consultorio del Alma, cuenta conmigo. Y abajito, Lecturas para la Vida. Prácticamente teníamos una plana, teníamos una plana en el periódico completa para nosotros. Y cuando había un evento o algo, nos daba una plana completa para Consultorio del Alma, porque Consultorio del Alma, la exigencia era, lo que vas a decir, dilo en 3,000 caracteres. Lecturas para la Vida, lo que vas a decir, dilo en 2,000 caracteres. A veces, la mera verdad, nos pasábamos, ¿no? Pero nos consentían y nos pasábamos por 500, ¿eh? No, ni siquiera era nos pasamos por 100, por 5, ¿no? No. Y nos consentía y nos publicaba. Desafortunadamente, este año dejó de imprimirse el periódico. Ni digo es una noticia desafortunada porque sí, no sé qué habrá pasado. Se dejó de imprimir y ahora solamente está de manera virtual. Entonces, durante 8 años de impresión, son 156 notas de Consultorio del Alma, 156 notas de Lecturas para la Vida durante el año. Es decir, se publican lunes, miércoles y viernes. Ahorita ya digo se publicaban porque era cuando se publicaban en escrito. Ahorita ese dato lo tiene más mi colega Rafael, que es el que se encarga ya de esa área. Ya no me encargo, ¿no? Se encarga él. Por eso no sé cómo es ahora, ¿no? Entonces, las anécdotas eran, a mí, la mera verdad, no me sucedió. Me hablaban de Tuxtepec, de otro lugar, que leían el periódico para preguntar algo específico o una problemática, pero sí es decir, ese periódico nos permitió llegar a muchas personas, a tal punto que a mi colega Fausta de repente iba en la calle y la detenían, sus vecinos le decían, oye, escribiste sobre esto, ¿no? Entonces, sí, sí se empezó a hacer como a resonar el psicoanálisis. Y hoy pensamos que tenemos esa resonancia en la comunidad y creo que algo que va a permitir hacer un boom de otra forma son los consultorios comunitarios que estamos como tomando calorcito, estamos como avanzando. ¿Por qué? Porque la idea es trabajar con las escuelas, ir a hablar de psicoanálisis a las escuelas, ¿sí?
y desde luego, pues atender pacientes en estos consultorios a un costo accesible, ¿sí? Sí. Cuando digo es que el modelo de verdad, el modelo no es por nada, pero está, forma, como el consultorio comunitario forma parte de lo que es, valga la redundancia, la formación de los psicoanalistas, pues está muy bien cohesionado. Solamente estamos, como se dice, agarrando calor para que esto se expanda. Y tenemos un proyecto, creo que lo puedo decir, todavía falta porque lo estamos madurando, que es Cátedra Psicoanalítica y Psicoanálisis para la Vida Cotidiana, que son ¿cómo se llama? Que van a hacer reuniones de manera mensual, ¿sí? Sí, está estructurado, es decir, para una conferencia de 1 hora para que aquellas personas o aquellos colegas que digan, oigan, yo quiero ir a ver qué están haciendo, pero no me interesa pagar por lo que van a hacer, pues adelante, pueden llegar a la conferencia y inmediatamente después se va a trabajar en lo que es cátedra psicoanalítica, temas muy específicos que ya están, ¿cómo se llama? Se están ordenando y pensábamos iniciar en enero, pero van surgiendo cosas, ya está casi terminado, estructurado el proyecto y eso va a ser algo que va a ser de manera mensual y va a ser itinerante como en centros culturales aquí en Oaxaca, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va porque en los centros culturales, si cobras, no, pues ya no te lo prestan. Entonces, pero vamos a intentarlo hacer en centros culturales, al menos la conferencia, y ya de ahí nos moveremos a donde hagamos lo que es ya lo que se piensa o va a ser con paga, ¿no? Pero ese es una. Bien. Y psicoanálisis para la vida cotidiana va a ser gratuito. Bueno, no sé si gratuito, pero lo vamos a. Tiene que ser muy accesible, ¿sí? ¿No? Bien. Muy bien. Bueno, llenos de proyectos. Se escuchan ahí, resonando con el principio de año. Sí, bueno, eso respondiendo a su pregunta de hoy, ¿cómo es? Creo que hoy es más conocido el psicoanálisis en Oaxaca, sin duda, después de muchos años, porque además tuvimos un programa en Radio Universidad de Oaxaca, que esperemos retomar este año, y un programa por internet, igual que duró 8 años. Se tuvo que acabar porque se tuvo que acabar, pero estuvimos en un programa, con nuestro programa La Hora del Deseo, durante 8 años en Radio Vasconcelos Radio, ¿sí? En- Bien. Entonces, sí, definitivamente hoy se escucha, al menos ya se le relaciona al psicoanálisis, al menos si ya me toca, es algo como psicología, ya, al menos ya no está en ese limbo. Bien, bien. Ha salido de un lugar para entrar en otro. Veremos con qué nos encontramos en esta etapa. Sí, 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 hay que sacarlo de ahí. Bueno, Muy esa no bien, me incomoda tanto porque me encanta Freud cuando decía mi psicología, entonces puedo respirar tranquilo. bien. Estamos más rumbeados, diríamos acá. Sí, sí, pues ya platicaremos más al respecto creo que hay muchas cosas de las que platicar. A mí me encantó su propuesta de esto, de que me diera la oportunidad de hablar un poquito del trabajo comunitario y que ha sido de mucho trabajo. Sí, ha sido. Sí, ahí les agradezco a un infinidad a mis colegas que pues se unieron a este trabajo y he de decir que los colegas que están ahora prácticamente es una nueva ola de psicoanalistas porque lamentablemente los psicoanalistas que ya tienen su recorrido, mm, no sé qué piensan, la mera verdad al respecto, pero son más resistentes a eso, ¿no? Bien. Bueno, igual invitamos a todo el mundo a comentar, a dejar su idea, su pensamiento, dónde están posicionados. También de esa fricción y de ese debate surge lo interesante. Sí, sí, eso me encantaría, eso sería genial poder dialogar con colegas de otros países. En este caso, por eso me encantó mucho haberla encontrado y que tuviéramos la fortuna de crear este espacio de la Tierra del Sol a la Tierra del Fuego. Muy bien. Bueno, ahora sí, si quieren nos despedimos de quienes nos estén escuchando, viendo. Les mandamos saludos y agradecimientos siempre. Y bueno,
y a seguir pensando en la próxima edición. Claro que sí, pero ahora sí vamos a hacer que sea más seguida. Muy bien. Total, Buenísimo. temas por hablar hay un montón. Siempre. Bueno, Alejandro, un beso muy grande para todo su equipo también. Claro que sí, aquí los recibimos, nos vemos, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.